Hola mis lindos suscriptores. Espero que estén perfectamente este día y que el siguiente también. Hoy les traigo un nuevo video, pero antes agradeciéndole a los miembros del canal. Un saludo a NeoFanfix11, Inismael, Carlos, Kevin Delgadillo, Noé Pérez, Black G, El Rayo, Tato 883, Brandon Guadalupe, Peter Nicolay, Ignacio Espejo. Muchísimas gracias a los nuevos como a los que están aquí. Esto va tanto como a los suscriptores como a los miembros del canal. Se les agradece de todo corazón. También quería recordarles que, si no eres miembro y buscas tener contacto, ya sea conmigo o buscas a personas con tus mismas aficiones, te recomiendo y le eches un vistazo a mi canal de Discord. Allí estaré hablando con ustedes y resolviendo dudas. Sin más nada que agregar, que empiece el FIC. Se acaban de unir nuevos miembros. Gracias a Daniel Lucero, Eleazar Matus y Sumaru Extremr, Renki. Muchísimas gracias a los nuevos miembros del canal, como a los espectadores que siempre ven los vídeos. Capítulo 71. El regalo de Uchiha Kei para Minato. Sasori de la Arena Roja quiere jugar. HM. ¿Eh? ¿Voluntad dorada? ¿Quién lo desencadenó esta vez? Oh, Minato. ¿Por qué de repente me otorgó voluntad dorada? ¿No está todavía por debajo del nivel de Kage? ¿Qué? ¿La voluntad dorada vino de jugar Fruit Ninja? Déjame ver, vaya, superó más de 60 carreras de Fruit Ninja de alta dificultad después de la conferencia de prensa. ¡Qué señor de la rutina! Correcto, la mayor limitación de Minato siempre ha sido la falta de experiencia de combate real, y el drenaje de chakra y el riesgo involucrado en el avance del entrenamiento de la técnica del dios del trueno volador. Pero este juego de genjutsu que simula la condición real de un jugador lo compensa perfectamente. Además, está el beneficio de ser el portavoz oficial, tiene sentido que su crecimiento sea rápido. TSH, ¿eso significa que Minato ya alcanzó su estado máximo de la era de la Tercera Gran Guerra Ninja? Maldita sea, en el canon, una vez que Minato alcanzó su punto máximo durante la última parte de la Tercera Guerra, prácticamente se enfrentó en solitario tanto a Iwagakure como a Kumogakure y terminó toda la guerra. Si está alcanzando ese nivel temprano, ¿cómo se supone que las otras naciones van a luchar en la Tercera Guerra ahora? ¿Realmente estoy a punto de presenciar el legendario parpadea y estás muerto en tiempo real? TSH. Podría ir por ahí presumiendo. Mi hermano Minato es material de Hokage. Mejor no. Sería incómodo, para él y para mí. Uchiha Kei miró las notificaciones del sistema, sintiéndose bastante complacido. ¿Cómo supo que era Namikaze Minato? Porque Minato era uno de los personajes que Kei había marcado para el monitoreo especial del sistema. Y la gente realmente pensó que convertirse en el único portavoz certificado del juego de genjutsu era tan simple. Sistema. Dado que el portavoz representa la marca de juego del anfitrión, el portavoz seleccionado debe someterse a un monitoreo especial para garantizar que su comportamiento de juego no afecte negativamente la creación del anfitrión. Exactamente. Debido a que Minato era el portavoz designado, el sistema lo rastreó directamente. Cualquier valor emocional o voluntad dorada generada por él se registraba por separado. Otra ventaja de ser portavoz. El valor de la emoción y la voluntad dorada no se limitaban a la jugabilidad real. Incluso pensar en el juego con el estado emocional adecuado podría generar resultados, esencialmente convirtiendo al portavoz en un generador especial de valor emocional. Como esta vez, se generaron 2 puntos de voluntad dorada cuando Minato alcanzó el nivel de Kage y se reflejó emocionalmente en Fruit Ninja, que, cuando se combinó con experiencias anteriores, desencadenó la recompensa. Dada la edad de Minato, estaba destinado a seguir produciendo valor emocional en el futuro. Era una máquina de movimiento perpetuo de super salida. Por supuesto, Kei no eligió a su mejor hermano para que fuera el portavoz solo para cosechar sus ganancias. Minato dio algo, pero también recibió. Como portavoz certificado por el sistema, Minato obtuvo un aumento de más 20% en la capacidad de aprendizaje, la tasa de recuperación, la resistencia a las lesiones y la eficiencia del entrenamiento. Según el sistema, un portavoz adecuado debe encarnar el desarrollo integral. Ya sea un atleta o una celebridad, recibiría beneficios para ayudarlos a mejorar de manera eficiente. Básicamente, el portavoz tenía que ser alguien como Eddie Penn o Kobe Bryant, alguien conocido por esforzarse al límite y esforzarse constantemente por más. Las mejoras del sistema los hacían aún más excepcionales, y su excelencia personal se reflejaría positivamente en el juego del anfitrión. Sin duda, estos buffs serían una locura incluso en la Tierra.
Pero dado el techo humano promedio allí, su efecto sería limitado. En el mundo ninja, sin embargo, estaban al borde de romper el juego. Si el sistema no lo prohibiera, Kei se habría firmado a sí mismo como portavoz vitalicio de inmediato. Pero como no podía usarlo en sí mismo, su mejor hermano se beneficiaría en su lugar. Si el sistema permitiera más de un portavoz, habría inscrito a todos los amigos cercanos para compartir los beneficios. En este momento, sin embargo, solo existía una ranura, por lo que, naturalmente, fue a la opción más rentable. Namikaze Minato. Dado el estado actual del mundo ninja y la situación de Kei, cuanto más fuerte se volvía Minato, más podía ganar Kei. Kei también tenía una fantasía heredada de su vida pasada. Si Minato sobrevivía, si recibía algún tipo de trampa como otros, ¿podría algún día alcanzar a monstruos como Uchiha Madara o Hashirama Senju? En el canon, Minato siempre había sido aclamado como un genio sin precedentes. Junto a él, todos los demás parecían menos. Ahora, con Kei ayudándolo a encenderse, esperaba que su hermano llegara a la cima. En cuanto a si darle en secreto a Minato este poder lo convirtió en un héroe invisible. TCH. ¿La gente realmente pensó que Minato no lo sabía? ¿O que el sistema entregaría este tipo de beneficios sin que el destinatario supiera de quién proviene? Kei no lo dijo. Y Minato no preguntó. Ese fue el entendimiento mutuo entre los verdaderos hermanos. Profundizar más solo haría que todo fuera demasiado absurdo para explicarlo. Eso es lo que llamas a los legendarios bonos de Konoha.jpg. Con ese pensamiento, Kei usó toda la voluntad dorada para un empate de alto nivel. 6 puntos en total. ¿Por qué 6? Porque no había usado los 2 de Tsunade antes, y otros 2 habían venido recientemente del viejo gruñón Uchiha Madara. Aparentemente, Madara había tenido en sus manos una nueva copia de Fruit Ninja y bailó con todo su corazón en el juego de Genjutsu nuevamente. Si bien el valor emocional no fue tan ardiente como la primera vez, su juego satisfactorio aún generó 2 puntos más de Golden Will para Kei. Al ritmo actual de Madara, Fruit Ninja pronto dejaría de producir ganancias. Kei necesitaría nuevos juegos para mantener al anciano bombeando monedas. Cuando se gastaron los 6 puntos, los resultados fueron 6 elementos morados y una montaña de azules y verdes. La tasa de caída fue abismal, lo que hizo que Kei se preguntara si el sistema había abierto una puerta trasera la primera vez solo para darle un impulso de novato. De los 6 elementos morados, 3 eran potenciadores de atributos, 2 viales de resistencia y una poción de energía. Kei los usó todos de inmediato. Los efectos fueron claros, pero no llevaron su Sharingan al siguiente nivel. Necesitaría más pociones de energía para eso. Los otros 3 elementos: un yate a prueba de balas, un vehículo blindado a prueba de balas y un aerosol que curó instantáneamente todas las heridas externas. Todos los elementos clásicos basados en la profunda paranoia del sistema sobre la guerra comercial del mundo real. El sistema claramente temía que su anfitrión pudiera morir algún día por tácticas corporativas hostiles. Mientras tanto, dentro de la aldea oculta de la hoja, había llegado una delegación de Tsunagakure. Su líder, Rasa, fue a encontrarse con Lord Tyrd en la oficina del Hokage, mientras que los demás se quedaron en la posada. Oficialmente, ese era el plan. En realidad, el segundo ninja más fuerte de la delegación, Sasori, abandonó inmediatamente la posada y, con bastante audacia, le preguntó al ninja de Konoha asignado vigilarlos dónde encontrar el juego de Genjutsu. El ninja de Konoha se quedó sin palabras. Pero al ver que Sasori se veía joven, guapo y daba una buena primera impresión, no reaccionó con dureza. Además, los altos mandos de la aldea habían anticipado que las aldeas extranjeras enviarían personas para investigar el juego. Sus instrucciones eran simples. Simplemente redirigirlos a la sala de juegos. Entonces, el ninja de Konoha le dijo a Sasori que se dirigiera a la sala de juegos y le dio instrucciones claras, asegurándose de que pudiera encontrar el lugar. Efectivamente, 10 minutos después, Sasori llegó a la sala de juegos más grande de la hoja, una instalación administrada por Uchiha que era enorme y estaba constantemente llena. Cuando Sasori entró, vio un mar de gente. El interior estaba dividido en segmentos, cada uno con personas jugando a los juegos de Genjutsu. Dado que los juegos sumergían a los jugadores en un mundo de Genjutsu, lo que Sasori vio fue un grupo de personas sentadas o acostadas en poses extrañas con expresiones en blanco. Cada área también tenía zonas para transmisión en vivo. Sasori vio avances de varios juegos diferentes. El más popular, con diferencia, fue el recién lanzado Left 4 Survival. Casi el 90% de los jugadores estaban allí para ello.
Los otros dos juegos eran para un solo jugador, por lo que los jugadores podían comprarlos y jugar en casa. Left 4 Survival, por otro lado, requería un equipo. Sin internet, la única forma de encontrar compañeros de equipo era en un lugar como la sala de juegos. Sasori no sabía nada de esto, por supuesto. Pero el personal le dio una calurosa bienvenida, presentando varios juegos, ofreciendo recomendaciones y publicitando beneficios de membresía. Gasta 10,000 Ri y obtén un bono de 1,000 Ri, ese tipo de cosas. Era una vibra de trap de consumo de la tierra del siglo XXI. Decidido a recopilar información, Sasori terminó gastando 5,000 Ri para registrarse como miembro de la Asociación de Juegos de Hoja, e inmediatamente recompuso 50,000 Ri. Ese era el nivel de recarga más alto, lo que le valió una bonificación de 10,000 Ri. Sasori pensó que era el mejor trato, así que lo hizo todo. Capítulo 72. Sasori, el mundo de los no muertos es demasiado aterrador, la muñeificación es la única manera. Cuando Sasori entregó 55.000 Ri, de repente se dio cuenta de que acababa de gastar todos los fondos operativos que la misión diplomática le había asignado. Esta cantidad era en realidad una 20ª parte de todo el presupuesto de viajes. La delegación de Sand Village había traído un total de 1 millón de Ri. Para el empobrecido Sunagakure, esa no era una suma pequeña. La más débil de las 5 grandes naciones incluso ofrecía misiones de rango S a la mitad del precio de las demás. En Konohagakure, la tarifa mínima para una misión de rango S era de 2 millones de Ri, pero para atraer comisiones, Sunagakure ofreció las suyas a solo 1 millón. La parte más frustrante fue que incluso con tal descuento, muchos clientes todavía levantaban la nariz, alegando que las fuerzas de Sunagakure eran demasiado débiles. Se suponía que los 55.000 Ri que Sasori acababa de gastar cubrirían sus gastos personales durante los próximos 10 días más o menos. Pero, gracias al entusiasta argumento de venta del miembro del personal, lo había volcado todo en el centro de juegos basado en ilusiones. ¿Y ahora qué? ¿Debo pedir un reembolso? Sasori vaciló. No era que no pudiera desprenderse del dinero, simplemente se dio cuenta de que su estadía en la hoja oculta sería breve y probablemente no tendría tiempo para gastarlo todo antes de irse. Aún así, el miembro del personal que se le había acercado claramente tenía ojos agudos. El escudo del clan en su ropa hacía obvio que era del clan Nara. Sintiendo la preocupación de Sasori después de pagar, el miembro del personal de Nara inmediatamente comenzó una explicación entusiasta de los juegos basados en Genjutsu, destacando cómo los ninjas no solo podían recibir entrenamiento a través de ellos, sino que también ofrecían un disfrute sin precedentes. Por favor, mira, casi todos nuestros jugadores en este momento están jugando Path of Survival. En este juego, experimentarás una versión de fantasía de un mundo shinobi postapocalíptico. Tú y 3 compañeros de equipo os enfrentaréis a hordas de muertos vivientes, que alguna vez fueron humanos o animales, junto con aterradoras criaturas mutantes. Tú y tu equipo deben luchar para sobrevivir, descubrir la causa del apocalipsis y escapar con vida, encontrando finalmente el significado de la vida y la esperanza para el futuro en medio de la desesperación y el miedo. Ante esas palabras, el cuerpo de Sasori tembló ligeramente. No fue el mundo postapocalíptico o las criaturas no muertas lo que lo afectó. Esas cosas despertaron su curiosidad, pero no lo sacudieron. Lo que le llamó la atención fue la frase, el significado de la vida. Después de perder a sus padres en la Segunda Gran Guerra Ninja, Sasori había crecido desprovisto de amor. Bajo su frío exterior, su mente se había retorcido durante mucho tiempo. Eso era normal en el mundo shinobi. Innumerables personas tenían problemas mentales, locos que aparecían uno tras otro. Si hubiera un campo magnético para contener el caos, el mundo shinobi habría explotado hace mucho tiempo. Incluso los Tsutsuki habrían sido atrapados y mantenidos como mascotas. Sasori era solo uno entre muchos de esos individuos. La diferencia era que su locura no era ruidosa ni llamativa, era profundamente contenida. La cuestión del significado de la vida lo había perseguido durante años. Con solo 15 años, tales pensamientos pueden parecer abstractos en la Tierra, pero en el mundo shinobi, eran tristemente ordinarios. Sasori se había detenido en el tema durante años, torciéndose aún más hasta que desarrolló su infame creencia. Hay límites para ser humano. Ya no seré humano, tercer Kasekaze. Las palabras del miembro del personal habían tocado su nervio más sensible. Sin preocuparse más por el dinero, Sasori siguió al miembro del personal hacia el interior de la sala de juegos, encontrando rápidamente un lugar abierto en una habitación de Path of Survival. Por favor, disfruten.
Como miembro, recibes un 20% de descuento. 400 Ri por hora de juego. Si necesita comida o bebidas, simplemente llame a un miembro del personal cercano. Te deseo una agradable experiencia de juego. Con una sonrisa, el miembro del personal guió a Sasori a un lujoso sofá individual. Sus 3 compañeros de equipo se sentaron en sillas cercanas, no eran miembros y, por lo tanto, estaban excluidos de los asientos individuales. Entraron en el mundo del genjutsu a través de un pergamino de sellado especializado. El miembro del personal regresó al frente del salón para esperar a más invitados. Otro miembro del personal de Yamanaka se acercó y susurró con envidia. Estoy tan celoso. Conseguiste otra recarga completa más la venta de membresía. 10% de comisión, eso es 5,500 Ri. El Nara se rió entre dientes. Te lo dije, apunta a los que parecen ser de otras aldeas. Por lo general, son espías. Solo cuéntales más sobre los juegos, y lo más probable es que maximicen la recarga. Incluso si no lo hacen, seguirán gastando algo. Esté atento y tendrá su oportunidad. El miembro del personal de Yamanaka frunció el ceño. ¿Pero no les estamos entregando información al hacer eso? El Nara respondió con una sonrisa maliciosa. ¿Por qué crees que los altos mandos abrieron este lugar en primer lugar? Dar a los espías una manera fácil de recopilar información en realidad los hace más fáciles de rastrear. Es mucho mejor que dejar que se escondan y husmeen. Además, ¿sabes lo rentable que es este lugar? 500 Ri por hora para los no miembros, 400 para los miembros. Eso es empinado. Jugar durante una hora sin una membresía cuesta más de 2 etiquetas explosivas. Si los tontos quieren darnos dinero, ¿por qué no tomarlo? El miembro del personal de Yamanaka hizo una pausa, luego asintió al darse cuenta. ¿Pero qué pasa si piensan que es demasiado caro y tratan de robar un pergamino de genjutsu? No te preocupes, dijo el Nara con confianza. La sala de juegos está bajo constante vigilancia shinobi. La oficina del Hokage encargó misiones de protección a largo plazo. Siempre hay al menos un Junin de servicio. Y los pergaminos utilizados en los juegos están especialmente vinculados al personal. Solo trabajan dentro del pasillo. Incluso si alguien roba uno, no vale nada. Si alguien intenta forzarlo para abrirlo, el juego se autodestruye. El Yamanaka asintió con la cabeza. En ese momento, llegaron nuevos clientes y ambos se movieron rápidamente para saludarlos, y presentarles, ansiosos por acumular más comisiones. Mientras tanto, dentro del juego, Sasori se transformó en un hombre musculoso y de piel oscura. Su perfil decía que era de la Tierra del Rayo, con una gran defensa y vitalidad, ideal para un delantero. Los otros 3 jugadores eran veteranos, no muchas horas después, pero lo suficientemente experimentados como para entender el juego. Se conocían y rápidamente le dieron a Sasori un resumen cálido y amigable para los novatos. Le explicaron su papel y le dijeron que se concentrara en armas de corto alcance y monstruos tanque. Honestamente, Sasori se sintió extraño. Convertirse en otra persona, habitar este cuerpo de sentimientos débiles, era una sensación extraña. Incluso se preguntó si esto era lo que se sentiría al completar la transformación con la que había soñado durante mucho tiempo. Pero no había tiempo para pensar en ello. Después de equipar su equipo, los demás lo instaron a seguir adelante. Luego, como vanguardia designada, Sasori vio hordas de aterradores muertos vivientes corriendo hacia él. Sus reflexiones filosóficas tuvieron que ser dejadas de lado. Sacó su katana y comenzó a atravesar a los muertos vivientes. La sensación de cortar la carne, las salpicaduras de sangre, el hedor repugnante de la podredumbre y la sangre, todo inundó sus sentidos, gracias a la ambientación de alto realismo. Los muertos vivientes eran implacables, pululándolo sin cesar. Y luego vinieron los monstruos mutados, cada uno más grotesco que el anterior. Fue un shock para la visión del mundo de Sasori. Y le hizo pensar, si algo así sucediera en el mundo shinobi real, si las personas y los animales realmente se convirtieran en monstruos a través de algún tipo de corrupción espiritual, ¿qué harían? ¿Podría la humanidad incluso defenderse? El mundo shinobi del juego ya estaba destruido. Solo quedaban unos pocos sobrevivientes, apenas aferrados a la vida. Para sobrevivir a tal calamidad, claramente uno tenía que abandonar su humanidad. Cuanto más luchaba, más seguro se volvía Sasori. Hay límites para ser humano. Para sobrevivir a un desastre como este, necesitas el poder para superarlo, y eso significa no ser humano. Sí, tal como siempre he pensado. ¿Solo convirtiéndose en arte eterno, puedo superar este tipo de desastre? En medio de estos pensamientos, Sasori no pudo esquivar un ataque de un mutante masivo.
Fue aplastado a un lado y murió instantáneamente, experimentando una muerte simulada. Era falso, por supuesto. Pero con los ajustes de realismo al máximo, el impacto fue muy real. Este sabor de la muerte solo fortaleció la determinación de Sasori. Cuando regresara a la aldea, finalmente comenzaría a promulgar el plan que había preparado durante mucho tiempo. A lo lejos, de vuelta en Sunagakure, el tercer Kasekaje de repente estornudó varias veces. Capítulo 73. Sasori de la Arena Roja anhela una reunión personal con Uchiha Kei. Habiendo decidido actuar según sus grandes ideales una vez que regresara, Sasori continuó jugando el juego. Incluso con su mente tomada, la misión que tenía antes y aún tenía que completarse. Sin embargo, su razón para jugar cambió rápidamente de por la misión a simple curiosidad. No eran los muertos vivientes o los monstruos mutados lo que lo intrigaba. Aunque lo sobresaltaron y lo rechazaron, eso no fue lo que realmente llamó su atención. Fue cuando llegaron a la tercera mini etapa, donde la única forma de proceder era activando un mecanismo de transporte. Una marioneta gigante con forma de pájaro. Una vez activado, tomó vuelo. Los jugadores podían operar el pájaro títere desde adentro. Era una maravilla de la artesanía mecánica. Por supuesto, el control estaba puramente dentro de la mecánica del juego. Los jugadores no podían volar la marioneta por sí mismos, pero a Sasori no le importaba. En el momento en que vio la intrincada construcción de ese pájaro títere, mucho más allá de cualquier nivel de títeres que se vea actualmente en el mundo shinobi, quedó completamente cautivado. Para un titiritero, especialmente uno con una devoción obsesiva por las técnicas de títeres, esta era una tentación irresistible. Atrapó su alma por completo. De hecho, esta marioneta colosal fue una de las creaciones personales de Uchiha Kei, inspirada en un diseño de marioneta de un juego de rol de vidas pasadas que había jugado. Kei había incorporado estructuras de ingeniería modernas y piezas mecánicas detalladas para crear un pájaro títere gigante visualmente impresionante. Para el jugador promedio, fue un placer visual, un vistazo a un mundo más sofisticado. Pero para un titiritero acérrimo como Sasori, era un encanto fatal. La máxima muestra de belleza. Se encontró tocando y estudiando cada parte del pájaro títere con reverencia desenfrenada, anhelando desmantelar y estudiar cada pieza en el acto. Tan hermoso. Sasori acarició a la marioneta mecánica como si fuera un amante, con el rostro lleno de obsesión. Desafortunadamente, su avatar actual era un bruto de piel oscura de la Tierra del Rayo, no su hermosa forma habitual, por lo que sus acciones parecían extremadamente espeluznantes. Sus compañeros de equipo temporales se estremecieron y comenzaron a lanzar quejas. «Oi, ¿qué estás haciendo? Ven aquí y ayuda. Los muertos vivientes vienen de nuevo. ¿No puedes guardar tu obsesión por los títeres hasta después de la batalla? Ah. Me han agarrado. Ayúdame, bastardo. Deja de mirar con los ojos y compra tu propia copia para estudiarla más tarde. Ahora estamos jugando, no nos arrastres hacia abajo». Todo el equipo se quejó en voz alta. Si esta hubiera sido la infame zona tóxica del servidor, toda la línea de sangre de Sasori habría sido aniquilada verbalmente. Molesto por sus interrupciones, Sasori sintió una oleada de intención asesina. Pero como estaban en el juego y el fuego amigo estaba desactivado, no había nada que pudiera hacer. Además, los muertos vivientes también comenzaron a atacarlo, interrumpiendo su apreciación del pájaro títere. A regañadientes, Sasori tomó su arma y se unió a la lucha. El equipo activó varios mecanismos para preparar el pájaro títere y, finalmente, lo lograron en el aire. Otra mini etapa despejada. Justo cuando Sasori se preparaba para estudiar más a fondo el funcionamiento interno del pájaro títere, el juego pasó a la siguiente etapa. Cuando salió de él, ya estaban parados en una tierra de cultivo de montaña. El pájaro títere se había estrellado y ahora estaba destrozado detrás de ellos. Los personajes del jugador explicaron a través de un diálogo automático que la marioneta se había quedado sin energía y tuvo que estrellarse, pero todos resultaron ilesos y pudieron continuar. Los compañeros de equipo de Sasori estaban claramente familiarizados con esta etapa y con calma comenzaron a preparar armas. Sasori, sin embargo, miró fijamente al pájaro títere roto, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Exudaba un aire trágico, perfecto para que comenzara a caer un poco de nieve melancólica mientras se derrumbaba de rodillas, gritando no. Dolor. Dolor. Vacío. Como si la vida hubiera perdido todo sentido. Hasta que... Oye, si te gustan tanto los títeres, te recomiendo comprar Road to Survival y jugarlo en solitario más tarde. Además, hay más creaciones de marionetas por delante, así que no te quedes atascado aquí.
Tenemos más oleadas de muertos vivientes en camino. Un jugador de carácter mayor se burló de él suavemente. La jugabilidad de Sasori era fuerte, mejor que la de la mayoría de los veteranos, pero su obsesión con la tecnología de marionetas era difícil de manejar. Amigo, son solo cosas del juego, no reales. No importa cuán realista parezca, sigue siendo falso. ¿Qué, planeas construir esto en la vida real? Intervino otro jugador, que interpreta a un joven escuálido. Claramente no podía soportar que Sasori desperdiciara su precioso tiempo en el juego. Vamos. Son 500 Ri por hora. Vamos a movernos, movernos, movernos. El tiempo es dinero, chico. Pero Sasori ignoró todas sus quejas. Solo registró dos cosas. Hay más creaciones de marionetas por delante y construirlas en el mundo real. En ese momento, sus ojos antes apáticos brillaron con una luz intensa. Desafortunadamente, dado que su avatar actual es un hombre corpulento y de piel oscura de la Tierra del Rayo, esa mirada radiante se parecía menos a un artista inspirado y más a un villano de un doujinshi cuestionable. Horripilante. Aún así, todos estaban en el personaje, por lo que realmente no importaba, simplemente no arruinaras el juego para los demás. Desde allí, guiado por los veteranos, Sasori avanzó a través de oleada tras oleada de emocionantes batallas. Pronto, se encontraron con más maravillas mecánicas. Una casa de marionetas bípeda que cargaba contra los enemigos, de aspecto absurdo pero increíblemente efectiva para aplastar a los muertos vivientes. Eventualmente, eso también fue destruido por un evento con guión, lo que los obligó a seguir adelante. Luego vinieron torretas de marionetas, escuadrones de soldados títeres e incluso un enorme gigante títere de medio cuerpo. Para los shinobi normales, estos habrían parecido absurdos, obviamente construcciones falsas que solo son posibles en los videojuegos. Pero Sasori los recordaba a todos. Para él, eran divinos. Su corazón ardía de pasión. Ya estaba obsesionado con recrearlos en el mundo real, especialmente el gigante títere de la parte superior del cuerpo. Su diseño, inspirado en un Gundam, era tan elegante que incluso en su estado incompleto, irradiaba frescura. Sasori se moría por dar vida a este Ninja World Gundam. Porque seamos honestos, ningún hombre puede resistirse a un Gundam.jpg. Y así, nació un poderoso deseo. Quería conocer al creador de este juego de Genjutsu. La persona que había concebido todos estos títeres milagrosos. En el momento en que el deseo echó raíces, tomó una decisión. Pasar a lo que pasara, los cumpliría. Incluso si eso significaba desafiar la misión diplomática de Sand. Incluso si traía problemas. Porque en la búsqueda del verdadero arte, nada más importaba. Sasori creía firmemente. Cualquiera capaz de diseñar tales maravillas artísticas en el juego entendería absolutamente su búsqueda de la perfección en el arte de las marionetas. Capítulo 74. Kei de Uchiha se reúne con Orochimaru, el plan de la delegación de la arena. Mientras Sasori estaba inmerso en el juego de Genjutsu, contemplando el significado de la vida y su futuro, en la oficina del Hokage, el tercer Hokage se reunía con Rasa, el representante de la delegación de Sunagakure, aldea de arena oculta. Las dos partes se involucraron en cortesías diplomáticas estándar, prolijas, aburridas y desprovistas de significado. Fue un desfile de clichés lo que dio inicio a la reunión. Aunque ambas partes sabían que era una tontería, las formalidades tenían que mantenerse. Para Rasa, esta también fue una valiosa oportunidad de aprendizaje. Estudiar los gestos y el comportamiento del tercer Hokage, el Hokage con más años de servicio en la historia. Si Rasa alguna vez aspiraba a convertirse en Kazekage, esa experiencia sería invaluable. De hecho, muchos consideraron impresionante que el tercer Hokage hubiera permanecido en el poder durante tanto tiempo y llevara a la hoja a la victoria en la Guerra Mundial Shinobi. Después de un prolongado intercambio de cortesías, la charla sin sentido terminó. Rasa fue al grano. Había oído hablar de un nuevo evento llamado Juego de Genjutsu, desarrollado en Konoha y vendido en toda la Tierra del Fuego. Como aliados, Sunagakure quería comprar un lote de los juegos bajo su acuerdo de alianza. El tercer Hokage no se sorprendió. De hecho, desde que el juego de Genjutsu se hizo público, sus secretos y significado no podían ocultarse. Ya se habían preparado planes sobre cómo manejar esto. La cooperación era posible. Vender el juego de Genjutsu a Sunagakure era aceptable, incluso se podía vender una pequeña cantidad de versiones sin cortar, aunque a un precio muy alto. Todo esto se detallaba en la propuesta que Uchiha Kei había presentado al tercer Hokage. Cómo usar este producto de alta gama para extraer ganancias de otras aldeas, intercambiándolo por recursos y ventajas para Konoha. Todo estaba dispuesto.
Gran parte de esto ya se había discutido con los asesores del tercer Hokage, quienes estuvieron de acuerdo en que la oportunidad de negocio no solo podía perseguirse, sino que tenía que serlo. Ahora, al tratar con la delegación de Sand, todo lo que el tercero tenía que hacer era administrar el acuerdo contacto. No estuvo de acuerdo de inmediato, eso parecería demasiado ansioso. En cambio, fingió reflexionar antes de responder que se necesitaban más discusiones. Una respuesta final se daría al día siguiente. Los ojos de Rasa se iluminaron. Aunque no fue un sí directo, tampoco fue un no, lo que significaba esperanza. Se podría negociar. La clave sería el precio que tendrían que pagar. Con la reunión concluida, Rasa y su delegación regresaron a su posada. Mientras tanto, Hiruzen Sarutobi en realidad no convocó a nadie para discutir, todo ya se había decidido de antemano. Todo esto era parte de un plan más amplio para maximizar las ganancias de Konoha. Esa noche, Sasori regresó a la posada con un juego completo de pergaminos de juego de Genjutsu sellados que había comprado, pagados con sus propios fondos, ya que el presupuesto de la delegación ya se había gastado en la sala de juegos. Todos los miembros importantes de la delegación de Sand se reunieron en una habitación de la posada. Envolvieron el área en una barrera que bloqueaba el sonido y revisaron minuciosamente si había vigilancia. Aunque Sasori fue el último en regresar, nadie lo cuestionó. Había dicho que iba a investigar el juego de Genjutsu. Más importante aún, Sasori era un subordinado directo del tercer Kazekage y había sido considerado un genio con el potencial de convertirse en el próximo Kazekage. Incluso Rasa, el líder de la delegación, no se atrevió a ofenderlo. Una vez que todos se habían reunido, Rasa comenzó la reunión y compartió los resultados de su charla con el tercer Hokage. Informó que parecía probable un acuerdo para el juego de Genjutsu, lo que complació al grupo. Este era el objetivo principal de su misión. Entonces todos los ojos se volvieron hacia Sasori. Era el único que había experimentado el juego de Genjutsu de primera mano y, por lo tanto, estaba calificado para evaluarlo. Sasori no se contuvo. Usándose a sí mismo como ejemplo, colmó de elogios el juego de Genjutsu. Lo describió como una obra de arte sin precedentes, algo que podría hacer realidad lo irreal. Desde la perspectiva de un artista, hablaba con tanta pasión que los demás parecían cada vez más incómodos. Aunque entendían las inclinaciones artísticas de Sasori, desde la perspectiva de un ninja, sus elogios sonaban extraviado. Finalmente, Rasa tuvo que interrumpir a Sasori y le pidió que explicara la utilidad del juego desde el punto de vista de un shinobi. Sasori perdió gran parte de su entusiasmo. Parecía un estudiante fracasado de la escuela de arte. Afortunadamente, no se descarriló. Cambiando a la perspectiva de un ninja, explicó que el juego de Genjutsu podría mejorar las técnicas de combate, proporcionar una experiencia de simulación práctica e incluso mejorar el trabajo en equipo entre escuadrones. Esta explicación finalmente tuvo sentido para los demás. Se pusieron serios, reflexionando sobre las implicaciones estratégicas. Otros cazatalentos informaron que el juego de Genjutsu era actualmente el producto más popular en la hoja, y el tercer Hokage incluso lo había designado como una herramienta de entrenamiento para los graduados de la academia. Además, el juego de Genjutsu era una especialidad del clan Uchiha. Solo aquellos con el poder del Sharingan podían producirlo, nadie más podía intervenir. Los Uchiha podrían haberlo monopolizado, pero en cambio, eligieron compartir este producto altamente lucrativo con otros clanes, lo que permitió que toda la aldea oculta de la hoja se beneficiara. Aunque el juego solo había estado en el mercado durante 10 días, sus ganancias fueron astronómicas. Las estimaciones sugirieron que ya había ganado más que los ingresos anuales de la misión de Tsunagakure. Al escuchar esto, los ninjas de arena se pusieron verdes de envidia. Su pobre aldea trabajaba hasta los huesos por apenas 1.000 millones de rial al año, y eso era antes de pagar los salarios de los shinobi. Aunque los ingresos totales de la aldea no se limitaban a las tarifas de las misiones, para la mayoría de los ninjas, las misiones eran su única fuente de ingresos. Que un solo producto pudiera ganar más en 10 días de lo que su aldea podía ganar en un año era exasperante. En ese momento, los ninjas de Sand estaban listos para secuestrar al creador del juego de Genjutsu y encerrarlo en una habitación para hacer juegos para siempre. Algunos incluso lo sugirieron en voz alta, argumentando apasionadamente que incluso si eso significaba enfurecer a Konoha, valdría la pena. Con el juego, Tsunagakure podría prosperar. El frenesí se extendió, y pronto la mayor parte de la sala quedó atrapada en la idea. Era la máxima tontería de los shinobi, que recordaba a los asesores militares obsoletos. Afortunadamente, Rasa todavía tenía su ingenio.
Entendió lo aterradores que eran los Uchiha y sabía que un producto tan valioso debía estar fuertemente protegido. Tratar de secuestrar al creador fue un suicidio. Además, ni siquiera sabían quién era el creador todavía. En tales condiciones, el mejor curso de acción era no hacer nada precipitado y apegarse a la negociación, especialmente porque el Hokage parecía dispuesto a hacer un trato. Actuar impulsivamente solo causaría problemas. Al final, la delegación acordó proceder según lo previsto. Incluso si muchos estaban cegados por la codicia, tenían que apegarse a la misión. Mientras tanto, mientras la delegación de Sand realizaba su reunión secreta, Uchiha Kei llegó a una mansión aislada fuera de la aldea oculta de la hoja. Este fue el hogar de uno de los 3 Sannin legendarios, Orochimaru. Esta noche, Kei se reuniría con el hombre ampliamente conocido como el científico más grande del mundo ninja, una reunión que habían organizado hace mucho tiempo. Capítulo 75. La profunda admiración de Orochimaru por Uchiha Kei. ¿Qué clase de hombre era Orochimaru a los 30? La respuesta. Alguien un poco frío, pero lejos de la figura siniestra y espeluznante en la que se convertiría. En esta etapa, era una joven élite prometedora de la hoja oculta, con un futuro brillante, con muchos seguidores y admiradores. Entre los legendarios Sannin, fue ampliamente reconocido como el más destacado. Después de la Segunda Gran Guerra Ninja, Orochimaru pasó la mayor parte de su tiempo investigando en la hoja oculta, ocasionalmente asumiendo misiones. Aunque aún no había acogido a Anko como alumno, había sido mentor de muchos alumnos de la academia y tenía un prestigio considerable. Esta versión de Orochimaru exudaba refinamiento académico. Cuando sonrió, no se lamió los labios grotescamente como en el futuro. En cambio, tenía un aire tranquilo e intelectual, que recordaba más a la compuesta tía serpiente vista durante la era de Boruto. Tal comportamiento probablemente se debía a que la tercera gran guerra ninja aún no había comenzado, y Danzo Shimura no lo había atraído con células del primer Hokage para unirse a Root. Siendo de sangre pura del linaje Hokage, su porte era naturalmente digno. Esta fue la impresión que Orochimaru le dio a Uchiha Kei. Los dos se sentaron uno frente al otro, arrodillados en la mesa de té en la sala de estar de Orochimaru. Orochimaru les sirvió té con un aire elegante y tranquilo. Era difícil imaginar que este hombre algún día se convertiría en un monstruo desquiciado y serpentino. Kei tomó un sorbo de té, estaba bueno. Claramente, Orochimaru tenía talento para la elaboración de cerveza. No le preocupaba ser envenenado. No solo sus guardaespaldas Uchiha esperaban afuera, sino que incluso si Orochimaru había hecho algo tonto, Kei tenía herramientas diseñadas por el sistema que podían disipar instantáneamente los efectos negativos. Después de todo, la guerra comercial moderna de la Tierra era brutalmente sencilla y existían venenos que podían matar en segundos. En un mundo comercial tan despiadado, las herramientas del sistema incluían naturalmente contadores. Cuando Kei completó sus misiones de principiante, abrió 3 cofres de recompensa: platino, oro y plata. De estos, obtuvo artículos de calidad dorada, púrpura y azul. El objeto de oro era un suero de desintoxicación capaz de eliminar instantáneamente cualquier veneno o desventaja, con un total de 30 usos. En otras palabras, 30 avivamientos gratuitos. Dato curioso. La descripción del artículo de oro incluía descaradamente: arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A, B, A. En ese momento, Kei sintió una ola de nostalgia. Este código lo había salvado innumerables veces antes, y ahora, en el mundo shinobi, una vez más le había regalado 30 oportunidades de supervivencia. Emotion.jpg. Orochimaru sonrió levemente mientras Kei bebía, luego tomó un sorbo de su propio té y dejó la taza. Kei-kun, los cambios que has traído a la hoja oculta últimamente han sido asombrosos. He estado enterrado en mi laboratorio por un tiempo, completamente fuera de contacto con los eventos actuales. Cuando finalmente me puse al día, sentí que habían pasado años. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su admiración. Kei respondió con una sonrisa. Eres demasiado amable, Orochimaru-senpai. Simplemente traje una nueva brisa a la aldea. Los ojos de Orochimaru parpadearon levemente y su sonrisa se volvió más genuina. Esa línea, que traía una nueva brisa, realmente le tocó la fibra sensible. La aldea aún no estaba tan deteriorada como lo estaría una década después, pero todavía estaba sofocada y rancia, algo que siempre inquietó a Orochimaru. En este punto, sin embargo, aún no había alcanzado el estado futuro en el que predicaría sobre el cambio mientras planeaba el colapso de Konoha. Sí, Kei lo había dicho deliberadamente.
Como alguien que fusionó el conocimiento de un transmigrador con el de un nativo, entendió exactamente qué tipo de hombre era Orochimaru. Continuaron charlando agradablemente, ofreciéndose elogios mutuos. Pero sus elogios no fueron vacíos. Kei, como transmigrante, admiraba genuinamente la destreza científica de Orochimaru. En un mundo como este, alcanzar tales alturas en la investigación no fue poca cosa. Orochimaru, a su vez, estaba sinceramente impresionado. Kei había desarrollado un juego basado en Genjutsu y, con las artes secretas de Uzumaki, lo popularizó en toda la aldea. Fue una combinación innovadora de desarrollo y comercialización. Aún más impresionante, trajo al clan Uchiha, forjando alianzas con otros clanes importantes en la aldea, cambiando su reputación de temidos aislacionistas a socios de confianza. Es posible que Orochimaru no haya estudiado teoría política, pero con su intelecto, entendió claramente las implicaciones. Y como lo entendía, respetaba aún más a Kei. Este tipo de dominio político y brillantez estratégica, solo lo había visto antes en su ídolo, el segundo Hokage, Tobirama Senju. Si tan solo Kei tuviera más talento como ninja. Entre los genios, era simplemente promedio, de lo contrario, incluso podría haber competido por la posición de Hokage en el futuro. Con admiración mutua en el aire, la atmósfera entre ellos se mantuvo cálida. Finalmente, Kei sintió que era el momento adecuado y habló. Orochimaru-senpai, sé que eres más un científico que un shinobi. Un buscador de la verdad. Y realmente tienes el talento para ello. Entonces, ¿no anhelas comprender las verdades de este mundo? ¿Conoces la vida útil del sol? ¿La estructura de la vida misma? ¿Entiendes las diferencias entre biología, física y química? Orochimaru-senpai, como buscador de la verdad, ¿realmente puedes aceptar no saber nada de esto? La respiración de Orochimaru se entrecortó. Sus ojos dorados como serpientes se clavaron en los de Kei, intrigados. Vaya. Que me preguntes eso, ¿significa esto que sabes cosas que están completamente en blanco en el mundo shinobi actual? Kei asintió y luego negó con la cabeza. Sé un poco, pero afirmar que lo entiendo todo sería un insulto al concepto de conocimiento. Orochimaru-senpai, como un verdadero buscador, tú también debes haberlo sentido. Cuanto más conocimiento adquieres, más pequeño te sientes. Cuanto más aprendes, menos sientes que sabes. Explorar y aprender más es darse cuenta de que todos estamos dentro de una pequeña esfera. Buscar el conocimiento es expandir la superficie de esa esfera. Pero cuanto más crece, mayor es la superficie expuesta a lo desconocido. Porque todo lo que está fuera de la esfera es, por definición, desconocido. Y crecer significa enfrentar más de lo desconocido. Los ojos de Orochimaru se iluminaron. Su sonrisa se profundizó. Así era exactamente como se sentía. Cuanto más profundizaba en el conocimiento y lo desconocido, más misterios surgían, como el océano, vasto e interminable. Sin embargo, en la hoja oculta, casi nadie entendía esto. Orochimaru caminó por un camino solitario, sin compañeros, sin nadie que lo entendiera. Hasta ahora. Miró a Kei con una chispa de pasión en sus ojos. ¿Cuál? Hizo que Kei se sintiera extremadamente incómodo. Fue incómodo. Orochimaru todavía era completamente masculino. Ser observado por un hombre, este hombre, con tanta intensidad hizo que todo el cuerpo de Kei se tensara. Así que rápidamente continuó. Orochimaru-senpai, cada buscador en este océano de conocimiento elige su propio camino. El mío es el juego de Genjutsu. Seguiré avanzando por él. Al mismo tiempo, espero que todos los buscadores sigan sus propios caminos, realizando sus ideales y su verdadero valor. Entonces. En ese momento, el Sharingan de 2 tomos de Kei se activó repentinamente. Orochimaru-senpai, caminarás conmigo hacia el dominio supremo del Genjutsu, para explorar la vasta biblioteca del conocimiento infinito. Capítulo 76. Orochimaru capturado. El poder de la red mental, nivel 3. Entonces este es el mundo del juego de Genjutsu. Realmente es maravilloso. Esta abrumadora sensación de realismo, tan diferente de cualquier ilusión que haya visto antes. Aunque depende del poder del Sharingan, Kei-kun, para poder crear un genjutsu así, realmente eres un genio no inferior al señor segundo Hokage Tobirama. Mirando las praderas ilimitadas ante él, Orochimaru se maravilló de la viveza de este mundo. Uchiha Kei estaba a su lado, sonriendo sin responder. Porque, en verdad, no estaban dentro del juego de genjutsu. Estaban dentro del dominio ilusorio de la red mental, específicamente, en el software de desarrollo de juegos que Kei había construido allí. My World. No era que Kei le estuviera dando a Orochimaru un trato especial, acababa de desbloquear esta nueva funcionalidad. ¿Cómo lo adquirió?
¿Recuerdas el panel de misiones en el sistema de juego? Después de un enfriamiento de 3 días, se había emitido una nueva misión. No fue nada complicado. Reunir a 100,000 jugadores, generar una cierta cantidad de valor emocional y ganar 50 millones de RI en ventas. Los objetivos de ventas y valor emocional se lograron casi de inmediato. El juego de Genjutsu era caro y la producción emocional del mundo Shinobi era inmensa. El requisito de 100,000 jugadores, sin embargo, fue más complicado. La población del mundo Shinobi era limitada, y para la mayoría de los civiles, el precio del juego de Genjutsu lo convertía en un lujo. A menos que se les ofrezca gratis, nunca lo jugarían. Para resolver eso, Kei había abogado por el establecimiento de centros de arcade. Aún así, el costo de producción del juego de Genjutsu se mantuvo alto. Los pergaminos de sellado no eran muy duraderos, se desgastaban después de un uso limitado. ¿Por qué era tan caro jugar en salas de juegos? Porque el costo era alto. Aún así, los precios por hora habían atraído a mucha gente común de las ciudades más ricas a las salas de juegos, lo que le permitió a Kei alcanzar el hito de los 100,000 jugadores. Una vez completada la misión, el sistema actualizó la red mental en función de la trayectoria tecnológica elegida por Kei. Con él llegó el nivel 3 de la red mental, que le otorgó a Kei la capacidad de atraer a otros directamente al mundo de la red mental. Y esa fue solo una de sus muchas funciones nuevas. Combinado con el Sharingan, abrió innumerables posibilidades. De hecho, Orochimaru no era la primera persona que Kei había traído, Kikyo y Uchiha Naori lo eran. Ayudaron a Kei a probar los efectos y, después de confirmar que funcionaba, invitó a Orochimaru. Uno no habla con alguien como Orochimaru sin estar preparado. En ese momento, Kei abrió el panel de administración, lo controló con sus pensamientos y seleccionó la lista de módulos. Esta lista de módulos era parte de la nueva actualización. Una extensa biblioteca de recursos inyectados en la red mental por el sistema, que Kei integró en My World. Pronto, encontró un módulo llamado la Gran Biblioteca y lo implementó. Ante los ojos asombrados de Orochimaru, surgió un edificio enorme y majestuoso. Su arquitectura era completamente ajena al mundo shinobi, construida con materiales de piedra desconocidos y unificados, adornada con vidrio fino y detalles elegantes. Para Orochimaru, parecía más una obra de arte, un brillante testimonio de sabiduría y civilización. Como buscador de conocimiento, Orochimaru estaba profundamente en sintonía con tales cosas. Una breve mirada fue suficiente para que reconociera la inmensa sabiduría y el valor que encarnaba la estructura. Estaba momentáneamente hechizado. Un edificio como este, solo podría existir en un mundo de ilusión. Habló con sincero asombro. Kei negó con la cabeza. No. De hecho, esto también podría construirse en el mundo real. Existen todas las técnicas necesarias en el mundo shinobi. Es solo que nadie ha reunido los recursos y el esfuerzo para construir un monumento al conocimiento de este tipo. Orochimaru parpadeó, aturdido. Miró a Kei con incredulidad. Después de todo, nadie entendía lo disfuncional que era el mundo shinobi mejor que ellos. Kei no explicó más. Caminó hacia las puertas de la biblioteca y volvió a llamar. Ven, Orochimaru Dono. Entra y entenderás cómo es un verdadero océano de conocimiento, que es un verdadero templo de la verdad. Una vez que seas testigo de la sabiduría contenida en tu interior, sabrás si estaba mintiendo. Orochimaru vaciló brevemente, luego lo siguió. Miró hacia la placa de identificación localizada en la entrada de la biblioteca. La gran biblioteca, un lugar para almacenar libros. Interesante. En un mundo de genjutsu como este, incluso si existen libros, ¿cuántos podría haber realmente? ¿Podrían exceder incluso el propio conocimiento de Kei-kun? Murmuró para sí mismo. Su curiosidad se encendió por completo, junto con una emoción inexplicable. Era la obsesión de un buscador de la verdad que se enfrenta a lo desconocido. Quizás la verdadera razón por la que voluntariamente entró en el genjutsu de Kei sin resistencia fue que, a través de sus intercambios, Orochimaru reconoció a Kei como un alma gemela. Para alguien como Orochimaru, un científico loco, encontrar un igual intelectual era más confiable que cualquier soborno o vínculo. Por eso, a pesar de evitar el juego de genjutsu por completo antes, aceptó la invitación de Kei. Fue la confianza nacida del reconocimiento de un verdadero espíritu afín. Y esa confianza valió la pena. Cuando Orochimaru y Kei entraron, vieron fila tras fila de estantes cuidadosamente dispuestos e innumerables libros, todos reescritos en la escritura localizada del mundo shinobi. Estos libros fueron categorizados y archivados en consecuencia, con secciones etiquetadas.
Filosofía, religión, política, derecho, militar, economía, ciencia, educación, literatura, artes y más, volúmenes más allá de lo que el mundo shinobi podría esperar producir. Incluso desde la perspectiva de un humano moderno del siglo XXI, la biblioteca estaba completamente abastecida. A excepción de los materiales políticos sensibles filtrados por el sistema, todo lo que se encuentra en una biblioteca nacional moderna se incluyó en este mod. Para evitar complicaciones, Kei había filtrado preventivamente el contenido histórico y cultural, demasiado desordenado para explicarlo. Aún así, la cantidad de libros era asombrosa. Los ojos dorados de serpiente de Orochimaru temblaron de incredulidad. Estos son, Kei-kun, ¿todos estos libros son reales? Su mirada ardía de anhelo, llena de tensión y esperanza. Desesperadamente no quería que fueran falsos. Kei sonrió, levantó la mano derecha y los libros flotaron fuera de los estantes, atraídos por una fuerza invisible, rodeándolo en el aire. Asintió con la cabeza a Orochimaru, indicándole que se ayudara a sí mismo. Orochimaru se volvió hacia los libros flotantes, con los ojos fijos en uno titulado Física de la escuela secundaria. Lo agarró y lo abrió. En un instante, su atención fue capturada por completo. Aunque no podía entenderlo todo, como el mejor científico del mundo shinobi, tenía bases sólidas. Incluso lo que no comprendió completamente, lo reconoció como real. Todo lo que necesitaba era aprender lo básico primero. Dejó el libro y rápidamente encontró uno titulado Física de la escuela secundaria. Ese, lo entendió. Los libros estaban perfectamente estructurados, comenzando de manera simple y gradualmente volviéndose complejos, llenos de ilustraciones y ejemplos, como si le preocupara que el lector pudiera ser demasiado denso. Estos no eran los libros de texto modernos intencionalmente enrevesados que hacían imposible el autoaprendizaje. Para Orochimaru, estos libros eran perfectos. Con el tiempo, podría digerirlo todo. Nada aquí estaba más allá de su comprensión. Esa fue exactamente la razón por la que se enganchó. Se sumergió en el océano del conocimiento, completamente absorto, olvidando por completo la presencia de Kei. Kei, sonriendo débilmente, no dijo nada. Se fue en silencio, dejando el espacio a Orochimaru. Los únicos sonidos que quedaban eran Orochimaru pasando páginas y murmurando de emoción. Así es como funciona. Ya veo. Ahora lo entiendo. ¡Increíble! Esta solución es brillante. El tiempo pasó desapercibido. 3 horas después, Kei regresó. Orochimaru todavía estaba absorto, perdido en el conocimiento. Kei simplemente chasqueó los dedos. Los libros en las manos de Orochimaru y esparcidos por el suelo se renovaron, volando de regreso a los estantes. Orochimaru se congeló. Luego estalló. Los libros. ¿Dónde están los libros? Devuélvelos. Todavía necesito leer. Devuélveme los libros. En ese momento, irradiaba un aura siniestra, su cabello despeinado, luciendo como un hombre maldito por el conocimiento, completamente desquiciado. Capítulo 77. Uchiha Kei, con Orochimaru y Minato como mis guardianes, puedo sacudir el mundo ninja. Orochimaru estaba completamente cautivado, como si estuviera poseído, por el sistema de conocimiento de la Tierra. Innumerables disciplinas, temas diversos, explicaciones detalladas que desglosaban conceptos pieza por pieza, junto con vívidos diagramas e ilustraciones. Orochimaru se había sumergido en un estado de absorción frenética de conocimiento. Para alguien como Orochimaru, nada era más estimulante que sumergirse en el mar del conocimiento. Comparado con eso, incluso participar en el placer físico o la euforia narcótica palideció en comparación. Adicción ni siquiera comenzaba a describirlo. Estaba completamente obsesionado. Entonces, cuando Uchiha Kei interrumpió su juerga de aprendizaje, la reacción de Orochimaru fue nada menos que explosiva. Sin embargo, en este mundo de redes mentales, Kei era Dios. Tenía autoridad absoluta aquí. Sin un medio para desconectarse por la fuerza de la red mental, cualquiera dentro de ella estaba completamente a merced de Kei. Y de acuerdo con la información del sistema sobre este tema, la desconexión requería un chip biológico integrado con acceso a la red mental. ¿Estaba disponible esa tecnología en el mundo shinobi? Claro que no. Así que la ira de Orochimaru equivalía a poco más que un ataque. Ni siquiera podía levantar la mano. Kei ya había desactivado la violencia dentro de este dominio. Al darse cuenta de que no podía invocar ningún poder, y toda la resistencia del genjutsu fue neutralizada, Orochimaru se sobresaltó y se puso sobrio. Respiró hondo, recuperó la compostura y se disculpó con un raro toque de humildad. Disculpas, Kei-kun. Perdí la compostura. Kei lo despidió y respondió con sinceridad.
No hay necesidad de disculparse. Para alguien que busca el conocimiento y la verdad, esta biblioteca es un templo sagrado. Es la puerta de entrada a la verdad misma. A mis ojos, la reacción de Orochimaru-senpai solo confirma que elegí correctamente. Demuestra que eres un buscador puro del camino. Los ojos amarillos de Orochimaru se abrieron un poco, luego sonrió. De hecho, para aquellos de nosotros que buscamos la verdad, perderse en el conocimiento es natural. Me imagino, Kei-kun, que tu reacción al entrar por primera vez en esta biblioteca fue muy parecida a la mía. Jejeje, estoy realmente contento. Conocer a un alma de ideas afines como tú y que se te permita presenciar este tesoro de intelecto, qué honor. Estaba genuinamente conmovido. La forma en que miraba a Kei ahora estaba llena de calor y admiración, al borde de la reverencia. Kei se quedó en silencio por un momento. Se lo sobrevendía a Orochimaru un poco demasiado. Luego, asintió. Sí. Sabía que éramos el mismo tipo de persona, Orochimaru-senpai. Es por eso que estoy dispuesto a compartir la sabiduría de esta gran biblioteca con ustedes. Sobrevendido o no, no importaba. Tanto él como Orochimaru se beneficiaron de esta asociación. Fue un ganar-ganar. Gracias a Dios, Orochimaru no era tan extremo como lo sería años después. Esa versión, no habría respeto mutuo, solo una batalla a la vista. En ese caso, Kei habría tenido que usar una de sus habilidades abstractas de nivel divino otorgadas por el sistema, tal vez dándole a Orochimaru papilas gustativas en sus intestinos. Aunque, esa versión de Orochimaru tendría una digestión normal. Si no, se perdería la experiencia deliciosamente abstracta de probar sus propios desechos. La mirada de Orochimaru se volvió hacia las profundidades de la gran biblioteca. Entrecerrando los ojos, dijo, es asombroso. Este sistema de conocimiento es completamente diferente a cualquier cosa en el mundo shinobi. Claramente proviene de una civilización mucho más avanzada. Kei-kun, pensar que tal cosa existe en un mundo de genjutsu que creaste, me imagino que algunos de los cambios innovadores que has traído a Konoha y al clan Uchiha provienen de este mismo lugar. Su tono estaba lleno de certeza. Claramente, estaba pensando demasiado las cosas de nuevo. Pero Kei siguió sin problemas. Sí. Este conocimiento proviene de aquí. En cuanto a su verdadero origen, no estoy seguro. Podría ser algo enterrado en el linaje Uchiha, o tal vez una cristalización del subconsciente profundo de la humanidad, o tal vez accedí a él a través de una profunda investigación en mi Sharingan. En cualquier caso, este milagro de un dominio mental apareció dentro de mi conciencia, y ahora, también puedo atraer a otros. Sin duda, Orochimaru-senpai, bien puede ser, como dijiste, una reliquia de una civilización más avanzada. Este océano de conocimiento es demasiado vasto para mí solo. Necesito aliados, compañeros de viaje en este camino. Orochimaru sonrió. Entonces me siento honrado de unirme a ti, Kei-kun. Sacudió la cabeza, recordando el atracón de conocimiento anterior. No, gracias por invitarme a bordo de este barco con destino al futuro y a la verdad. Esta puede ser la oportunidad de su vida. Su tono era ligero, pero su sinceridad era palpable. Kei extendió su mano derecha con una sonrisa. Entonces espero trabajar contigo, Orochimaru-senpai. Orochimaru extendió la mano y lo sacudió. Del mismo modo, Kei-kun. Por lo tanto, su alianza se estableció formalmente, una alianza que sería sólida como una roca. Kei necesitaba el intelecto de Orochimaru. Orochimaru necesitaba la red mental de Kei para investigar el conocimiento futurista. En cuanto a la procedencia de este dominio y su gran biblioteca, Orochimaru no tenía planes de profundizar demasiado. Tenía curiosidad, pero como el propio Kei afirmó no saberlo y dijo que surgió mientras estudiaba su Sharingan, eso fue suficiente para Orochimaru. Sonaba absurdo. Y lo fue. Pero en el mundo shinobi, el absurdo era la norma. Con poderes extraños en todas partes, Orochimaru clasificó fácilmente esta red mental en la categoría de extrañas habilidades shinobi. Lo que le importaba era que el conocimiento de la gran biblioteca era real. Para Kei, aliarse con Orochimaru, posiblemente el mejor científico del mundo shinobi, fue un movimiento estratégico crítico. Un paso hacia la resolución de su propia crisis. ¿Crisis? Naturalmente, la misión emitida por el sistema se había desviado. Después de completar el último, el sistema había generado una nueva tarea. Desarrollar un juego completamente nuevo, lograr que 200,000 jugadores lo jugaran y cosechar valor emocional de ellos, además de alcanzar los objetivos de ingresos y valor emocional. Los dos últimos eran manejables. Con el precio del juego de genjutsu y la volatilidad emocional del mundo shinobi, los rendimientos fueron fuertes.
Pero el requisito de 200.000 jugadores. Ese era un pozo enorme. Incluso conseguir 100.000 jugadores para cualquier juego había llevado un tiempo considerable. ¿Ahora estás bloqueado en un nuevo juego específico? La dificultad se disparó. Peor aún, las misiones futuras probablemente exigirían aún más jugadores. En la Tierra, eso sería fácil, pero en el mundo Shinobi, llegaría un día en que se volvería imposible despejar. Y ese día no estaba lejos. En esta sociedad, 1.000.000 de jugadores sería un objetivo casi imposible. Kei había hecho una lluvia de ideas sobre varios planes, por ejemplo, expandir el mercado. Pero esas fueron solo soluciones temporales. El problema de raíz era el número total de jugadores. Tenía que movilizar a las masas, hacer que incluso los pobres tocaran. Para hacer eso, primero tuvo que resolver su supervivencia básica. Si la gente no podía vivir, no podía jugar. Y eso estaba directamente relacionado con la productividad. ¿Cómo aumentar la productividad? Una frase resonó en la mente de Kei, pronunciada por cierto anciano. La tecnología es la principal fuerza productiva. Así que Kei pensó en Orochimaru y decidió reclutarlo. Por supuesto, en un pozo negro como el mundo Shinobi, no podrías resolver nada sin reformar los sistemas obsoletos y corruptos. Pero Kei no era un gran idealista o revolucionario. Sin embargo, mi hermano Minato tiene las características de un Hokage. Déjalo manejar la parte difícil cuando llegue el momento. Kei estaba decidido. En cuanto a Shinamikase, Minato estaba dispuesto a impulsar el cambio. ¿Alguien pensó que su admiración por Kei provenía solo de la inteligencia? No. Kei lo había influenciado durante mucho tiempo con ideas progresistas, ideas que Minato abrazó. Estaban demasiado avanzados para hablar abiertamente de ellos y acarrearían un grave peligro. Así que Minato guardó silencio y le pidió a Kei que hiciera lo mismo. Se convirtió en su secreto compartido. En el pasado, no tenían poder ni filosofía para apoyar acciones tan radicales. Pero ahora, Kei tenía el sistema. Orochimaru se había unido a él. El Uchiha lo apoyó. Se sentaron las bases. Lo que quedaba era la ejecución. Cuando Kei finalmente puso estos ideales en acción, ¿qué haría Minato? ¿El pequeño sol realmente se mantendría al margen? TSH, no subestimes el Golden Flash. Nunca ha seguido las reglas. ¿Crees que alguien que domina el ninjutsu del espacio-tiempo es un tradicionalista? Por supuesto, algunas cosas tuvieron que esperar. Por ahora, continuarían desarrollándose en las sombras. Capítulo 78. Orochimaru. Danzo, deja de contactarme, temo que Kei-kun lo malinterprete. Uchiha Kei. Orochimaru-senpai, esta es la semilla del mundo del genjutsu. Mientras permanezcas a menos de 10 kilómetros de mí, puedes acceder a la gran biblioteca a través de ella y estudiar libremente. Además, sé que te gusta la investigación científica. Entonces, en mi nombre, en el de Minato, y en el de Kusina, te patrocinaré para construir el mejor laboratorio personal en el mundo Shinobi. Al escuchar esto, Orochimaru sonrió genuinamente y expresó su profunda gratitud a Kei. No preguntó por qué no se usó el nombre Uchiha para el patrocinio, tal pregunta habría sido una tontería. Aunque el clan Uchiha actualmente tenía buenas relaciones con la aldea, Orochimaru, como el estudiante más estimado del Lord Tyr y uno de los legendarios Sannin, aceptar fondos bajo el nombre de Uchiha para construir un laboratorio desencadenaría importantes disturbios políticos. Invitaría a sospechas de conspiración Uchiha y despertaría la paranoia pública. Pero el enfoque de Kei fue diferente. Aunque todos podían ver que él era la fuerza impulsora, asociar el patrocinio con Minato y Kusina proporcionó una cobertura razonable. Exteriormente, podría enmarcarse como Minato apoyando a Orochimaru, un signo de cooperación entre generaciones. Por supuesto, la óptica política no era la verdadera preocupación de Orochimaru. Lo que importaba era la financiación en sí. Como fanático de la investigación, Orochimaru había luchado durante mucho tiempo con recursos limitados. Las actividades científicas eran pozos sin fondo, y sin perspicacia para los negocios, no podía comercializar su investigación. Por lo tanto, a pesar de su condición de Sannin y de las ganancias de las misiones, su investigación se mantuvo constantemente limitada. El apoyo de Lord III en esta área había sido muy escaso, dejando a Orochimaru amargado. Recientemente, incluso había considerado unirse a Root. Danzo había prometido una financiación significativa e incluso había autorizado la investigación de las células de Hashirama, una tentación difícil de resistir. Pero como alguien directamente bajo el mando del Hokage, Orochimaru vaciló. Unirse a Root significaría cortar los lazos con la facción Hokage, una traición a Lord Tyr.
Incluso en el clima político ingenuo de la hoja, esto fue una ofensa importante. Entonces, Orochimaru todavía estaba desgarrado. Albergaba la esperanza de que Lord Tirth algún día pudiera brindarle el apoyo que necesitaba. En verdad, esta versión de Orochimaru era bastante ingenua, y la historia demostraría que sus esperanzas estaban fuera de lugar. Cuando estalló la tercera gran guerra ninja, el tercer Hokage no solo no apoyó la investigación, sino que desvió todos los recursos a gastos militares, pasando por alto por completo el valor de la ciencia. Su pensamiento permaneció atascado en la era de los reinos combatientes. Este obstinado tradicionalismo finalmente llevó a Orochimaru a su límite. Desilusionado, se unió a Danzō's Road. Su ruptura con Lord Tirth se convirtió en un ejemplo de libro de texto de ideologías irreconciliables. Sarutobi Hiruzen probablemente se sintió profundamente traicionado por el alumno en el que una vez había confiado más. Esto probablemente influyó en su decisión posterior de apoyar a Minato para el cuarto Hokage, en lugar del alguna vez preciado Orochimaru. Pero eso estaba en la línea de tiempo original. Con el respaldo y los recursos de Kei, Orochimaru ahora solo tenía una cosa que decir. ¿Danzo quién? No lo conozco. Por favor, no me contactes de nuevo, no quiero que Kei-kun lo malinterprete. La investigación con células de Hashirama habría estado bien, pero en comparación con la gran biblioteca, no era tan atractiva. Más tarde esa noche, después de que Kei se fue, alguien visitó la casa de Orochimaru nuevamente. Un ninja robot con una máscara apareció fuera de su ventana y habló en un tono aburrido y autoritario. Orochimaru, Lord Danzo solicita tu presencia. Orochimaru respondió con una sonrisa fría y le dijo que se perdiera. Sí, había bromeado sobre eso antes. Ahora lo hizo realidad. No temía ofender a Danzo. Hasta que se unió oficialmente a Root, Orochimaru seguía siendo un afiliado leal del Hokage, el discípulo más preciado del Lord III y ampliamente visto como el principal candidato para el cuarto Hokage. Si mostraba respeto, llamaba a Danzo señor. Si no, llamarlo viejo era un juego limpio. ¿Qué podía hacer ese anciano al respecto? ¿Pensaba que la indulgencia del Lord Tirth era ilimitada? El ninja de raíz, aturdido por la flagrante falta de respeto de Orochimaru, no pudo evitar agitarse y emitió una advertencia. Momentos después, magullados y golpeados con máscaras rotas, esos mismos ninjas de Root regresaron cojeando a Danzo. Al enterarse de lo que había sucedido, Danzo estalló en otro ataque de ira. Y tal vez debido a la frecuencia de sus arrebatos recientes, su frágil cuerpo no pudo soportarlo más. Sufrió un episodio de hipertensión y casi muere en el acto. Afortunadamente, sus leales subordinados le administraron rápidamente medicamentos y lo sacaron del borde. Pero la terrible experiencia envejeció dramáticamente a Danzo. Parecía 10 años mayor y estaba abrumado por la debilidad. Le hizo darse cuenta de cuánto se había deteriorado su cuerpo. No, debo comenzar la investigación sobre las células de Hashirama de inmediato. De lo contrario, mi cuerpo no durará mucho más. Todavía tengo que proteger la hoja. Todavía tengo que servirlo. No puedo caerme ahora. Así es, no puedo caer aquí. Los Uchiha, nacidos del mal, se están volviendo demasiado audaces. Sarutobi se está debilitando cada vez más, sus interminables compromisos solo los permiten. A este ritmo, los Uchiha se apoderarán de la aldea. Sarutobi se arrepentirá, y para entonces, solo me quedará para proteger a Konoha. Murmurando estas palabras como un canto de autohipnosis, los espíritus de Danzo regresaron lentamente. Orochimaru, ese traidor, ya no es confiable. Solo una reunión con Kei cambió de bando. Pensé que éramos almas gemelas, se suponía que él era mi mano derecha. Pero no, la pupila de Sarutobi sigue siendo la pupila de Sarutobi. Lleno de compromiso y debilidad en el núcleo. Necesito encontrar a alguien más para dirigir la investigación de las células de Hashirama. Danzo ordenó a sus hombres que trajeran archivos de todos los shinobi de la hoja con potencial de investigación y comenzó a revisarlos. En poco tiempo, se fijó en uno. Un ninja llamado Ibuseki. Su destreza en el combate es débil, y sus talentos no alcanzan a los de Orochimaru, pero son mejores que los del resto de la aldea. Y lo que es más importante, alguien débil como él es más fácil de controlar. No escapará de mi alcance como lo hizo Orochimaru. Perfecto. Por lo tanto, Ibuseki, que en la línea de tiempo original estaba a punto de huir de la aldea por celos y negligencia, vio alterado su destino justo antes de escapar. Desafortunadamente, esta alteración parecía destinada a la tragedia. Ibuseki ya había estado estudiando en secreto Jutsu prohibido. Cuando llegó el ninja de Root, pensó que su secreto estaba expuesto y se preparó para luchar hasta la muerte. Se sobreestimó a sí mismo.
Incluso en el futuro, con su investigación perfeccionada, seguiría siendo asesinado por un genin. Ahora, lejos de completarse, fue sometido fácilmente, y sus secretos quedaron al descubierto. Danzo, al escuchar el informe, estaba extasiado. Ibuseki fue hecho a medida para Root, un activo excepcional. Mantenerlo fuera de Root habría sido un desperdicio. Y con el conocimiento de sus experimentos prohibidos en la mano, Danzo tenía una influencia total. Al final, Ibuseki fue atado por numerosos sellos y se convirtió en un esclavo de investigación impotente y no remunerado. Todo esto sucedió en una sola noche, rápida y secretamente, mostrando la experiencia de Root en el trato con shinobi impotentes e inconexos. Para cuando salió el sol, la hoja oculta parecía sin cambios, como si nada hubiera pasado. Pero no todo era lo que parecía. Si Danzo sabía que Kei había visitado Orochimaru, entonces Lord Tyr seguramente también lo sabía. Aún así, por confianza en su estudiante y creciente admiración por Kei, Lord Tyr decidió no investigar. Creía que si algo realmente importante estaba sucediendo, los dos se lo dirían. Así era él, antes de que Danzo y Orochimaru lo traicionaran. En ese entonces, Hiruzen Sarutobi creía firmemente en los lazos de la hoja y la voluntad de fuego. Repitió esos ideales con tanta frecuencia que prácticamente se lavó el cerebro. Esta vez, sin embargo, Orochimaru y Kei no decepcionaron. Aunque no podían compartir la existencia de la red espiritual o la gran biblioteca, el plan para construir un laboratorio de alta gama era algo que no se podía ocultar. Entonces, al día siguiente, Kei entregó la propuesta de inversión directamente a Lord Tyr, presentando oficialmente un plan de patrocinio conjunto de él mismo, Minato y Kushina. Al verlo, Sarutobi frunció el ceño. ¿Investigación científica? Este obstinado y conservador Hokage se resistió de inmediato. No siempre había sido así. Su propio maestro era un fanático de la investigación. ¿Cómo pudo Sarutobi haber comenzado oponiéndose a la ciencia? La clave era que él y Danzo habían seguido las notas de Tobirama y habían experimentado con células Hashirama, un esfuerzo que resultó en innumerables desastres. Esa catástrofe científica dejó una profunda cicatriz psicológica, convirtiendo a Sarutobi en un hombre profundamente cauteloso en lo que respecta a la investigación. Así que ahora, al ver una propuesta para construir el laboratorio más avanzado de la aldea, Sarutobi la rechazó instintivamente, tanto mental como físicamente. Pero cuando sus ojos se posaron en el primer proyecto de investigación propuesto por el laboratorio, se detuvo. De repente, la investigación no parecía tan mala. Porque el primer objetivo enumerado era una píldora de mejora sin efectos secundarios. Capítulo 79. Adolescente adicto a Internet. Sasori de la Arena Roja. La propuesta de investigación fue finalmente aprobada. No importaba si se trataba de desarrollar un afrodisíaco libre de efectos secundarios. Lo que importaba era usar la investigación científica para contribuir a la hoja oculta y al mundo ninja, para convertirlo en un lugar más armonioso y hermoso. Como asesores principales, Koharu Utatane y Omura Mitokado fueron un gran apoyo. Especialmente Omura. Los ancianos inevitablemente tenían ciertos problemas. Y cuando Koharu vio que el segundo elemento de la propuesta involucraba la investigación de estiramiento y rejuvenecimiento de la piel, declaró que el proyecto era esencial, insistiendo en que se llevara a cabo con el máximo esfuerzo y pleno apoyo en todo menos en la financiación. Después de todo, no requería dinero del LEAF. Ninguna carga financiera adicional significaba un respaldo total. Por lo tanto, el plan para construir un laboratorio de primer nivel fue aprobado por unanimidad. Hiruzen Sarutobi designó personalmente una gran parcela en las afueras de la aldea Orochimaru y Uchiha Kei para el proyecto. Naturalmente, Kei no se encargó de la construcción él mismo. Después de informar a Orochimaru de la aprobación de la propuesta, fue directamente a la Asociación de Casa de Hojas Ocultas y encargó la construcción del laboratorio, dejando el trabajo profesional a los profesionales. En cuanto a la supervisión, se la dejó a Orochimaru, quien podría enviar un clon de sombra para manejarla. Mientras tanto, Kei continuó desarrollando Escape, dibujando ocasionalmente artículos de lotería con sus puntos emocionales acumulados. La tienda se había renovado con el nuevo mes, y Kei barrió rápidamente todos los artículos útiles. Usó las pociones para mejorar los atributos en sí mismo, luego clasificó el resto. Entre ellos, un artículo morado llamó su atención. Kei se lo entregó directamente a Orochimaru para que lo investigara. Se llamó fórmula afrodisíaca. Sí, no es broma, era una fórmula para un afrodisíaco sin efectos secundarios. Kei no había estado fanfarroneando en la propuesta. Esta cosa realmente existió. ¿Por qué el sistema generaría esto? La descripción del artículo lo explicaba todo.
Afrodisíaca. Una receta de producción sin efectos secundarios. Nota especial. Preste atención a la vida personal de sus programadores y personal de horas extras. Como jefe, cuida todas sus necesidades. Solo entonces trabajarán hasta los huesos por ti, convirtiéndose en tus bestias de carga más leales. Bien, entonces. El sistema ya ni siquiera fingía, solo llamaba directamente a los empleados ganado. Fue, brutalmente honesto. Aún así, el artículo fue extremadamente útil. El rostro de Orochimaru se contrajo cuando recibió la fórmula, pero no la rechazó. Sabía que la cosa parecía absurda, pero una vez que se lograra la producción en masa, podría generar enormes beneficios económicos e incluso políticos. Aunque la palabra afrodisíaco sonaba cruda, era un producto universalmente deseado, desde daimi hasta comerciantes. Mientras no tuviera efectos secundarios, incluso aquellos que pensaban que estaban perfectamente sanos se verían tentados a probarlo. Entonces, incluso antes de que se completara el laboratorio, Orochimaru comenzó a investigarlo en el sótano de su casa, utilizando materiales del mundo ninja para descifrar la fórmula. Por cierto, Orochimaru ahora tenía una tableta, una computadora portátil y un cargador solar, proporcionados, por supuesto, por Kei. ¿Y cómo explicó Kei esto? Orochimaru-senpai, esto puede sonar extraño, pero estos fueron convocados a través de mi técnica de invocación. Parece afectado por las anomalías del mundo del genjutsu, mi invocación ha mutado y ahora puede producir cosas extrañas que no existen o superan la tecnología del mundo ninja. Eso fue lo que Kei le dijo a Orochimaru. Y Orochimaru le creyó. Las técnicas de invocación eran así de misteriosas. La mutación a través de la exposición a anomalías no era desconocida. Después de todo, su buen amigo Jiraiya una vez falló en una invocación y terminó convocado a la inversa en el monte Miboku. Así comenzó el camino de Orochimaru para convertirse en el investigador afrodisíaco número 1 del mundo ninja. Por supuesto, Orochimaru no centró toda su atención en eso. Delegó la tarea a un clon de sombra, mientras su cuerpo real se sumergía en la biblioteca virtual del mundo de la red mental, completamente adicto al aprendizaje. Aclaremos. Orochimaru podía acceder al mundo de la red mental gracias al control de la red mental de nivel 3 de Kei, que le permitía plantar un puerto de inicio de sesión en la mente de los demás a través de Sharingan, permitiéndoles ingresar a la red mental personal de Kei. En esencia, Kei había creado una red local, él mismo como servidor. Siempre que uno estuviera dentro del alcance y tuviera un puerto de inicio de sesión, podía acceder a la red. Las pruebas actuales mostraron que el radio efectivo era de 10 kilómetros, pero la interferencia en los campos mentales podría reducir o bloquear el acceso. Aún así, incluso con limitaciones, el concepto central de una red mental ahora era realidad. Kei sospechaba que si volvía a actualizar el control de la red mental, desbloquearía tecnología para construir un servidor a gran escala. En ese momento, The Sacred Chakala con Exusol no sería solo un sueño. Por ahora, era solo una teoría. Si sucedería dependería de futuras actualizaciones del sistema. Actualmente, Kei había proporcionado tanto a Orochimaru como a Kikyo puertos de inicio de sesión, empaquetados como semillas mentales para ayudarlos a comprender el concepto. El mantenimiento de la red dependía de la fuerza mental de Kei, aunque el sistema no lo agotaba constantemente, simplemente construía un mundo de realidad virtual persistente dentro de su espacio mental. Con sus capacidades actuales, Kei podría proporcionar hasta 7 espacios de acceso. Ya había reservado 2 para Kushina Uzumaki y Minato Namikaze. ¿Por qué no se los había concedido todavía? Porque Minato aún no había regresado, y Kushina, como el Jinchuriki del 9 colas, era monitoreada constantemente. Kei no le daría acceso sin las medidas de seguridad adecuadas. En cuanto a los 3 espacios restantes, Kei tenía candidatos en mente pero no los había finalizado. Sin embargo, quería mantener al menos un espacio abierto para emergencias. Además, Kei retuvo el control administrativo total sobre el mundo de las redes mentales. Con solo pensarlo, podía expulsar instantáneamente a cualquiera, sin resistencia posible. Así que no estaba preocupado por los problemas internos. Y así, al cuarto día después de conocer a Orochimaru, Kei se encontró con una cara familiar. ¿Por qué familiar? Porque en la memoria de Kei, esta persona nunca había puesto un pie en la hoja oculta. Sin embargo, ahora estaba allí, nada menos que en una sala de juegos. Kei había estado encerrado haciendo juegos, pero hoy se sentía agotado y decidió dar un paseo. Pasó por la sala de juegos para verificar el negocio, solo para ver a la persona que se unía a otros para jugar Left 4 Dead. Como propietario de la red mental, Kei tenía un secreto.
Había construido una puerta trasera en todos los juegos de Genjutsu, otorgándole todos los derechos de administrador. Por lo general, estos derechos le permiten monitorear el juego, o incluso interferir, a través de la red. Ni siquiera necesitaba tocar nada. La conexión inalámbrica funcionó bien, dentro del alcance. Piense en ello como Bluetooth. Así que Kei se sentó en su oficina privada en la trastienda de la sala de juegos y, a través del backend de la red mental, inició sesión en secreto en el juego de esa persona. Y lo vio. Sasori de la Arena Roja, futuro asesino del tercer Kazekage, un chico capaz de acabar con una pequeña nación, irremediablemente adicto al juego. Y tenía una peculiaridad. Cada vez que se encontraba con títeres o mecanismos relacionados con títeres en el juego, se quedaba completamente fascinado. Mirándolos, tocándolos, prácticamente arrastrándose hacia ellos para estudiarlos. Sus compañeros de equipo esperaron pacientemente cada vez. No hubo quejas del equipo, porque no eran aleatorios. Su escuadrón estaba formado por Suna Shinobi de la misión diplomática, que habían sido arrastrados al juego por él. Su excusa: probando y evaluando juegos de Genjutsu. Expensas: cubierto por el presupuesto de la delegación diplomática. Kei los vio jugar durante más de una hora y confirmó: Sasori era realmente adicto. No solo por los títeres, sino porque el juego era realmente divertido. Olvídese de su futuro como artista de Aris Eternal. Sasori todavía era solo un adolescente. Tal vez su infancia dolorosa y sin amor moldeó su pensamiento excéntrico, pero la edad no mintió. No había sido adicto al juego antes porque no había nada que valiera la pena la adicción. Pero los juegos de Genjutsu, en comparación con los más altos estándares de entretenimiento de la Tierra, fueron saltos dimensionales superiores. Una vez experimentado, su atractivo por un adolescente era abrumador. Sin nadie que lo detuviera y sin conciencia de los peligros de la adicción a los juegos, no fue una sorpresa que el famoso Sasori se convirtiera en un adolescente adicto a Internet. Kei miró fijamente. Este Sasori, se suponía que mataría al tercer Kazekage y desencadenaría la tercera gran guerra ninja. ¿Y ahora? Micrómetro, ¿lo haría todavía? Quizás el Kazekage se enteró de su adicción, trató de hacer que dejara de fumar y Sasori, en un ataque de rabia, lo mató por despecho. Honestamente, no imposible. Kei apoyó la barbilla pensativo. Entonces, al ver a Sasori obsesionarse con una trampa de marionetas, surgió una nueva idea. Antes de transmigrar, alguien había teorizado. Sasori era en realidad el genio de la ingeniería del mundo ninja. Con la educación adecuada, podría haber construido mechas reales en el mundo ninja. Teniendo en cuenta lo abstracta que ya era la tecnología del mundo ninja, eso no sonaba descabellado. Así que, ¿debería reclutar a Sasori? Capítulo 80. Los pensamientos ocultos de Rasa. Sasori se encuentra con Iron Man. Finalmente, se acabó. Dentro de la posada donde se alojaba la delegación de Tsunagakure, Rasa regresó completamente exhausta. Parecía cansado, pero sus ojos brillaban de emoción. Porque por fin, el acuerdo del juego de Genjutsu con Eden Leaf Village se había finalizado. Aunque ambas partes habían acordado en principio la transacción ya en el segundo día de reunión con Hiruzen Sarutobi, los términos exactos requirieron una agotadora serie de negociaciones para resolverlos. En los últimos días, Rasa y dos ayudantes habían entablado largas conversaciones mentalmente agotadoras con la delegación de Konoha, liderada por el clan Nara. Ambas partes regatearon cada detalle. Para la hoja, se trataba de logros políticos, e incluso los Nara tuvieron que luchar por los mejores términos. Para Tsunagakure, que era simplemente pobre, cada pequeño beneficio importaba. Necesitaban obtener el máximo al menor costo. Al final, aunque el acuerdo no cumplió con las mayores esperanzas de Rasa, el resultado fue satisfactorio. Desde la perspectiva de Konoha, era simplemente una cuestión de cuántas ganancias podrían obtener. Entonces, una vez que pareció justo, Lord Third aceptó los términos, especialmente porque la propuesta de juego de Genjutsu presentada por Uchiha Kei había enfatizado la importancia del control del mercado sobre las ganancias inmediatas en la expansión en etapa inicial. Una vez que controlaran el mercado, vendrían mayores rendimientos. Hiruzen no entendía completamente el comercio, pero sus asesores le aseguraron que priorizar el dominio del mercado era la decisión correcta. Así que lo aceptó. Para Rasa, esta negociación había sido más agotadora que una batalla total. Pero los resultados fueron prometedores. Tsunagakure aseguró los derechos de importación para el juego de Genjutsu, una versión inalterada nada menos, aunque a 3 veces el precio en comparación con los precios de Leaf, con límites de importación.
Además, Tsunagakure tuvo que permitir que la Asociación de Juegos de Konoha abriera salas de juegos en la Tierra del Viento y garantizara su protección contra el sabotaje. Sin embargo, las salas de juegos pagarían tarifas de misión a los ninjas Suna contratados para el servicio de guardia, clasificándolo como una misión de empleo formal. Para Rasa, esta condición era extremadamente generosa. Esperaba que Konoha exigiera protección no remunerada como parte del acuerdo. En cambio, la asociación de casa estaba dispuesta a pagar tarifas regulares. Esto fue una bendición para Suna, donde los problemas de empleo los habían plagado durante mucho tiempo. De hecho, la aldea más pobre de las 5 grandes naciones, Tsunagakure, siempre había luchado contra la escasez de empleo. Los emisores de misiones tendían a pasar por alto a Suna, lo que llevó a menos asignaciones y escasez de trabajo para su ninja habitual. Con salas de juegos que ofrecen contratos formales a los shinobi de Suna, se crearía un número decente de puestos de trabajo. Incluso si la Tierra del Viento era en su mayoría desértica, todavía había varias ciudades donde se podían abrir arcadas. 10 guardias por sala de juegos significaron docenas de nuevos trabajos. Mejor aún, Suna podría rotar a esos guardias por turnos, ampliando aún más las oportunidades de empleo. Para los ninjas tan pobres que las dificultades eran su única virtud, el salario no era el problema, solo tener trabajo era suficiente. Aliviada, Rasa estaba lista para compartir las buenas noticias, solo para descubrir que la mayor parte de la delegación había desaparecido de la posada. Normalmente, regresaba tarde debido a las negociaciones. Después de todo, al igual que sus contrapartes de la tierra, los shinobi también tenían que beber y cenar con sus contrapartes. Pero ahora que las conversaciones habían terminado y regresaba temprano, encontró el lugar vacío. Después de preguntar a algunos que se quedaban, Rasa se enteró de que la mayoría se había ido con Sasori, para jugar juegos en la sala de juegos. Su rostro se oscureció al instante. Maldita sea. Mientras se rompía la espalda negociando con Konoha, estas personas estaban jugando, con el presupuesto de la delegación. Especialmente Sasori, su segundo al mando. Llevar a todo un grupo a una juerga oficial de juegos con gastos pagados fue absolutamente escandaloso. A pesar de que los juegos de Genjutsu habían demostrado ser beneficiosos para los ninjas, Rasa había aprendido que las versiones arcade estaban muy nerfeadas, más por entretenimiento que por entrenamiento. Gastar dinero en eso fue un completo desperdicio. Investigar tales juegos solo tomó unos días como máximo. Sin embargo, Sasori iba todos los días, pasando días enteros allí, arrastrando a todos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Tratando de corromper a todo el equipo de élite de Suna? La furia de Rasa, acumulada durante días, ahora se centró en Sasori. Y con la rabia latente del líder del equipo, el estado de ánimo en la posada se volvió tenso. Los shinobi Suna restantes caminaban de puntillas, temiendo que desencadenaran una erupción volcánica. Pasó el tiempo. El temperamento de Rasa no se enfrió, empeoró. Miró el reloj, decidido a ver cuándo regresaría Sasori. Prohibió a nadie alertarlos. Se ordenó a todos que esperaran en la posada, lo que hizo que la espera fuera insoportable. Finalmente, alrededor de las 7 p.m., Sasori regresó con una multitud de shinobi que todavía charlaban animadamente sobre sus experiencias en el juego. Parecían niños delincuentes de la tierra, que regresaban a casa después de una sesión de juego de todo el día en un cibercafé. Entonces vieron a Rasa, sentada inexpresiva en la entrada. El estado de ánimo alegre se desvaneció. El aire se puso tenso. Los shinobi que regresaban se pusieron rígidos, sus extremidades incómodas, como niños atrapados haciendo algo mal. Solo Sasori mantuvo la compostura. ¿Pasa algo, Rasa-senpai? Sentado aquí así, ¿quieres decirnos algo? Ese tono tranquilo fue la chispa final. La furia de Rasa explotó. Se puso de pie y espetó. ¿En serio estás preguntando? ¿Tienes el descaro de preguntarme eso? Sasori, ¿sabes siquiera lo que estás haciendo? Arrastraste a todo un grupo a jugar juegos de Genjutsu, estás loco. Frunciendo el ceño ligeramente, Sasori respondió con frialdad. ¿Hay algún problema? Estaba dirigiendo una investigación sobre el juego de Genjutsu. Uno detallado. ¿Investigación? ¿Esto necesitaba tal detalle? ¿Puedes descifrar esos juegos con una sonda rápida? ¿Por qué llevar a tanta gente? Sasori, no me digas que no te diste cuenta de que las versiones públicas del juego están nerfeadas. Son principalmente para entretenimiento. Para nosotros los ninjas, son prácticamente inútiles. Y sin embargo pierdes días investigándolos. Con todo un grupo. ¿Estás bromeando? Solo estás jugando. Sasori. Estás descuidando tus deberes. Terminó en un rugido.
La habitación quedó en silencio. Al darse cuenta de que había perdido la compostura, Rasa respiró hondo y continuó con frialdad. Informaré de este asunto con sinceridad al Kasekage. Él decidirá lo que viene después. Con eso, Rasa regresó a su habitación. Los demás también se dispersaron. Solo unos pocos consolaron a Sasori antes de dirigirse a sus aposentos. Sasori permaneció en silencio todo el tiempo. Una vez solo, murmuró una sola palabra. Sin sentido. Sí, todo fue inútil. Sasori podría haber sido joven, pero no era tonto. Era agudo, se daba cuenta de que el arrebato público de Rasa había sido una actuación a medias. Un intento de dañar su reputación y plantar semillas de duda en la mente del Kasekage. Después de todo, ambos hombres eran candidatos para el cuarto Kasekage. Y aunque Rasa lo ocultó bien, nadie quería el papel más que él. Naturalmente, si se le daba la oportunidad, Rasa no dudaría en arrastrar a Sasori a un nivel inferior. Si bien sus métodos no eran exactamente refinados, en un pueblo como Suna, no se necesitó mucho. Algunos en la delegación ya habían descubierto el ángulo de Rasa. Pero como era una rivalidad entre futuros candidatos a Kasekage, ninguno de los subordinados se atrevió a involucrarse. Simplemente miraron. Pero para Sasori, todo era aburrido. Nunca le importó el título de Kasekage. De vuelta en su habitación, Sasori abrió en silencio el pergamino de sellado que contenía su copia recién comprada del F4 de AD, preparándose para el juego en solitario, comenzando con los mapas pesados de marionetas. Exceptuar, esta vez, el lanzamiento del juego falló. En lugar de entrar en un escenario, su conciencia llegó a una pradera interminable. No había nada alrededor. Además, no se había transformado en un avatar del juego, estaba parado en el campo como él mismo. Frunciendo el ceño, Sasori observó con cautela su entorno. Entonces sonó una voz, electrónica y sintetizada. Sasori de Tsunagakure, el prodigio de las artes de los títeres, inigualable incluso en tu juventud. Tu corazón persigue el pináculo de las técnicas de títeres, deseando convertirlas en arte eterno. Todo un joven ambicioso. Pero, ¿realmente entiendes lo que significa el pináculo de los títeres? Sasori se giró hacia la voz y se quedó paralizada. Una figura estaba de pie no muy lejos. Era un hombre vestido de metal, que vestía una armadura carmesí de exquisita artesanía. Una luz brilló en su pecho. Los ojos electrónicos dorados parpadearon detrás de su frío casco. Todo el traje de metal estaba compuesto por innumerables componentes perfectos, elaborados con una precisión mucho más allá de cualquier cosa que Sasori hubiera visto. Un nivel de tecnología mucho más allá de cualquier arte de marionetas en el mundo shinobi. Verdaderamente una creación de artesanía suprema. Si un terrícola viera esta escena, solo gritaría una palabra. Mierda, es Iron Man.